El hombre siempre ha querido recibir cosas de forma sobrenatural. Esto es tan antiguo como la raza humana. Es una fascinación desde nuestra infancia. De hecho, por eso es que cuando somos niños nos emocionamos con personajes como el genio de la botella. ¿Quién no lo conoció y quién no se emocionó? Y en cuanto a Dios, no es que esté tan errada esa idea de que Él quiere que nos portemos bien para darnos cosas bonitas. No es que sea un error, no es un error doctrinal, pero sí puede ser un concepto muy primario en el que no podemos estancarnos, porque si solo queremos deseos cumplidos, no entenderemos algo mucho más profundo y que en efecto no va en contra de esa impresión inicial. Hay algo mucho más profundo y que no va en contra de esa impresión inicial de que Dios quiere concedernos muchos deseos y por eso tenemos que portarnos bien. Pero vamos a profundizar porque creo que a veces el punto es portarnos bien conforme a qué. ¿Conforme a qué criterios? Jesús nos dice que podemos recibir muchas bendiciones. Él lo dijo en Juan 15:7 y pueden buscarlo ahí para verificarlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, Jesús aseguró que hay un camino para alcanzar dichas bendiciones y que en efecto ese camino está en Él. Leamos Juan 15:7, por favor, me siguen en la lectura y aquí, examinando su palabra, vamos a ver que es cierto lo que hemos aseverado hasta ahora. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús no miente. Hay una forma de alcanzar bendiciones extraordinarias. Ese camino está en dejar de ser nosotros mismos. Ese es el secreto. Dejar de ser nosotros mismos y alcanzar la estatura moral, sapiencial y la pureza de Cristo. Es lo que se dice en si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, permanecen en mi carácter y los mandatos de mi Padre permanecen en ustedes. Los mandatos del Padre dichos por Jesús en su ministerio en la tierra, enseñados por Él por medio de parábolas, de sermones muy especiales, de palabra a nivel personal como en colectivo. Así que permanecer en Él, vamos a ver esto, ¿qué significa? Permanecer en Él significa dejar de estar en otro lugar. Yo permanezco en mi casa y por eso no estoy en la calle. Pero una vez si permanezco en la calle es porque no pongo un pie en la casa. O sea, eso es permanecer. Es dejar de estar en mi persona para siempre, para estar siempre en el carácter de Cristo. Y Romanos 12:2 también nos dice esto, que hay que dejar de pensar. Recuerden que hay que entrar en una renovación espiritual del entendimiento para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero también hay más versículos y hay más pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. Permanecer para ya no estar donde yo estaba antes. ¿Y cómo se logra esto? Permanecer en Él es que muera el antiguo residente de mi alma. Cuando yo recibo a Cristo hay alguien que está residiendo en mi alma. Soy yo mismo. Pero esa persona tiene que irse ahí, o más bien tiene que perecer, para que viva siempre allí ahora el Espíritu Santo que recibimos por medio de Cristo. Y con el Espíritu Santo recibimos un paquete, ¿no? Así como los paquetes de cable, un paquete extraordinario de pensamientos, sentimientos y acciones. La Biblia nos dice que dos cosas son necesarias, y vamos a ver esto, es interesante. En Juan 3, 2 veces se repite el término es necesario. Y los dos términos, o los dos versículos, mejor dicho, los dos versículos que nos dicen en Juan 3 que hay algo que es necesario, nos hablan desde diferentes ópticas, una mirando a la izquierda, otra a la derecha, pero nos dicen, mirando hacia el mismo centro, qué es lo que tenemos que hacer, qué es necesario hacer. En Juan 3, versículo 7, Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. De hecho, el versículo, la frase completa es, os es necesario nacer de nuevo. Y más adelante, en Juan 3:30, Juan Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aunque aquí más bien estaba en el contexto de que Él había presentado a Jesús y ahora era necesario que Él tuviera una retirada y que ahora todos estuvieran enfocados en aquel que Él anunció. También aplica en este sentido. Es necesario que crezca Jesús, pero para eso mi carnalidad tiene que menguar. En nuestra inmadurez cristiana, nuestra carne tiene una lista de anhelos y vamos a ubicarnos nuevamente a ese principio cuando llegamos por primera vez a Cristo con el paquete de peticiones.
Esa era nuestra inmadurez cristiana, con una lista de anhelos que considerábamos muy necesarios. ¿Sí? Ahora, en nuestra madurez cristiana, los anhelos necesarios cambian y ahora pedimos conforme a la voluntad de Dios. La inmadurez a la madurez no está medido en días, meses o años. Está medido desde este punto de vista en anhelos. ¿Qué anhelaba antes? ¿Qué anhelo ahora? ¿Qué anhelaba o de qué manera o con qué motivaciones anhelaba yo algo y ahora con qué motivación lo anhelo? No quiero decir que una persona antes anhelaba casarse y ahora no se va a querer casar. No estamos hablando de eso. Es en la carne, ¿por qué te querías casar? Porque te daba realización, te daba seguridad económica. ¿Qué te daba? Ahora, ¿qué te da? La oportunidad de vivir el amor conforme a 1 Corintios 13. El amor de Dios en nuestro corazón. Y en la oportunidad de juntos, en una sola carne, glorificar al Señor. Nuestros anhelos no es que necesariamente desecharlos, pero sí a veces el contenido de nuestros anhelos. En 1 Juan 5, el 14 al 15, se complementa la afirmación de Jesús que nos enseñó, ¿se acuerdan? Que si permanecemos en Él, todo lo que pidamos será hecho. Bien, ¿qué pasa cuando permanecemos en Cristo y su palabra permanece en todos mis pensamientos? En 1 Juan 5, 14, 15, se da un efecto maravilloso en mi petición. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Vemos? Permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros le da calidad, contenido a nuestros anhelos, a nuestras oraciones y eficacia a dichas oraciones, porque como son conforme a la voluntad de Dios, se van a cumplir. O sea, este es un excelente complemento a lo que decía Jesús en Juan 15:7. Ahora, mientras tanto, vamos a otro punto muy interesante y es, ¿qué pasa cuando Jesús permanece en mí? Busquemos Isaías 11 y por medio de este capítulo veremos que sí hay evidencias en mi actitud y conducta que pueden mostrarme que estoy permaneciendo en Cristo. Y esto lo quiero hacer porque uno dice, yo quiero permanecer en Cristo y que esto me abra la puerta de los cielos. Pero ¿cómo yo lo sé? No es un asunto de dejarme el cabello largo y la barba. Los hombres y las mujeres dicen, ni siquiera tengo barba para ser como Cristo. No es en sentido físico, no es en sentido de cómo hablo, sino qué digo. No es en el sentido de cómo camino, sino hacia dónde voy. Vamos a ver cuáles son las evidencias de que Cristo está creciendo en mí. Porque en Isaías 11, en los primeros versículos se habla de la promesa de Cristo y las características que él iba a tener. Dice Isaías 11, el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando dice vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, eran las señales de que Jesús evidentemente es el tronco de Isaí, el vástago de sus raíces, porque él es el descendiente de David. Él tiene un espíritu de sabiduría y ese espíritu de sabiduría lo lleva a ser temeroso de Dios Padre, según Job 28:28 y el Salmo 111:10, que dice que la sabiduría es temor de Dios, es tener una actitud reverente, temerosa y conocer que en él la verdad es perfecta. Eso es ser sabio. Y espíritu de inteligencia espiritual es que lo lleva a conocer la voluntad y naturaleza de Dios. Según Proverbios 9:10, la inteligencia está asociada con conocer a Dios, sus mandamientos, sus planes, su voluntad. Y también inteligencia es apartarse del mal, según Job 28:28. Claro, cuando yo conozco la voluntad de Dios, me aparto del mal. Entonces, sabiduría es asumir que Dios es mi Dios y que yo soy su hijo y le obedezco. Y la inteligencia es conocer entonces qué es lo que tengo que obedecer y de tal manera apartarme del mal. Además, Jesús tiene espíritu de consejo, dice esta parte de Isaías 11 que estamos leyendo. Consejo para llevar a las personas a la verdad y corregir sus pasos. También espíritu de poder, o sea que Jesús tiene vida que genera milagros. Tiene conocimiento sobrenatural con discernimiento espiritual y un corazón rendido a Dios. Esto lo digo no para que digamos, wow, Jesús, qué extraordinario. Es para ver si se está manifestando en mí.
Recuerden, estas son las señales para saber si Cristo está creciendo en mí. Tengo temor del Señor, tengo discernimiento para entender conforme a la palabra de Dios cuál es el bien y cuál es el mal, para apartarme de dicho mal, para encaminarme en el bien. Tengo espíritu de consejo, ya mi palabra no es lo que yo decía antes, hay contenido bíblico y hay poder para transformar a las personas, hay discernimiento espiritual y tengo un corazón rendido a Dios. Si tenemos esas señales, vamos bien. Si no las tenemos, hay que corregir. Sigamos la lectura y vamos desde los versículos 3 y 4, 5 de Isaías 11:1. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Eso también es otro aspecto que propio de Jesús, pero como Cristo vive en mí, recuerden que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, eso se tiene que reflejar en mi carácter, en mi actitud y en mi conducta. Bien, Jesús lleva a otros a temer a Dios, tal como quisiéramos que ocurriera con nosotros, con nuestros familiares o amigos, pues. Nosotros quisiéramos que la gente fuera temerosa de Dios. Él lo quiere hacer a través de nosotros. Pero también Jesús tiene algo que lo manifestó en su ministerio en la tierra y lo tiene desde el cielo, algo que a nosotros nos puede hacer mucha falta. Capacidad sobrenatural para no hacer juicios prematuros, peligrosos o inconsistentes. Recordemos que muchas de nuestras aflicciones nacen en decisiones carnales y no espirituales. Qué bueno tener ese discernimiento para hacer juicio apropiado, para no caer en dolores, porque muchos dolores comenzaron por decisiones nuestras. O porque otras personas tomaron decisiones y nosotros decimos, yo no lo decidí, pero le di la aprobación o lo permití. Eso fue una decisión y eso me está cargando dolor. Jesús nos da el discernimiento para juzgar en temas de gran orden, porque aquí dice, juzgará incluso a los pobres. Y también con el espíritu de sus labios matará al impío, o sea, hay juicio. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Y vuelvo y repito, Jesús nos da el discernimiento para juzgar en temas de gran orden. Ante temas de magnitud nacional, regional o mundial, debemos discernir los hilos espirituales y de maldad que se mueven. Hay muchos hilos que están atando aquí causas, vuelvo y repito, matrimonio homosexual, legalización del aborto, legalización de las drogas, legalización de la atracción de mayores a niños incluso muy pequeñitos para que puedan tener una relación sentimental y por qué no carnal. Entonces, hay muchos hilos. ¿Y cuál es nuestra función como cristianos? Como Jesús, y ya que tenemos ese espíritu, tenemos que ser contundentes con nuestras palabras para combatir la maldad de los impíos. Nuestros labios son para orar con sabiduría y autoridad, cierto, pero también para denunciar el mal, defender la causa de Dios en los cabildos. Entonces, ese fuego tiene que haber en mí. Estoy viendo estas cosas y digo, me estoy preparando para lo que viene, para también aplicarlo en mi microuniverso, que es mi familia, pues. Tengo la autoridad para que esos caminos de maldad a los que quieren llevar a los míos no sean la ruta que ellos van a seguir. Y me levanto ante las malas decisiones de los que están afuera tratando de afectar a los de adentro o los que están adentro tratando de hundirse, porque están dando pasos en las rutas de maldad. Estas señales, si las tenemos, qué bien, estos atributos heredados por medio de Cristo. Y esto lo digo no solo para que seamos agentes de cambios, porque puede ser que a lo mejor digo, no, es que estoy insistiendo, o alguien puede decir, se está insistiendo tanto en eso como para que seamos agentes de cambio. Es también para que nos demos cuenta si estamos permaneciendo en Cristo. Estas señales de Isaías 11, del 1 al 5, estúdienlas y pónganse a ver, estoy desarrollando esto porque así voy a salvar a mi familia, voy a salvar a mi sociedad, a mi comunidad, pero así también, al permanecer en Él, cédeme de cedero, de pedir todo lo que quiera y que os sea hecho, el Señor es justo. Y Él es justo para madurar ese concepto inicial. Recuerden, nosotros nos acercamos a Dios para portarnos bien y que recibamos muchas cosas bonitas de su parte. Es madurar ese concepto. Madurarlo y llevarlo a qué es lo que yo tengo que hacer. Muchas cosas recibimos y vamos a recibir lo que sí necesitamos cuando tengamos el corazón, la sabiduría
la pureza de Cristo, vamos a recibir lo que sí nos hace falta, lo que sí nos hace bien, lo que sí le hace bien a mi familia, y vamos a disfrutar esas bendiciones. Tal vez muchas cosas Dios no nos las ha dado porque dice, no estás listo para eso, no tienes el corazón para eso. Prepara tu corazón para eso y ahí vas a recibir lo que yo tengo para ti. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu palabra que nos nutre y que hoy nos pone aspiraciones. Es más, haznos recordar y meditar en esto. En la promesa de Juan 15:7, pero Juan 15:7 tiene que estar asociado a Isaías 11:1 al 5. Porque permanecer en Cristo es tener los atributos de Él. Y los atributos de Él en Isaías del 11, del 1 al 5, son los que hacen evidente que permanezco en Él. Y ya con esto, Señor, tú llevas nuestra vida a lo que tú quieres. Instrumento de bendición, canal para otros de bendición también. En nosotros haya vida que se extienda, que se muestre tu poder, que sea evidente que somos tus hijos y tú como Padre, Señor nuestro, tú no escatimas, porque tú eres un Padre perfecto. Por eso hoy te bendecimos, te damos muchas gracias por este tema y Señor, que tu palabra sea orden para nuestro andar cada día. En nombre de Jesús, amén.